¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. De nuevo estoy aquí con un nuevo vídeo que ya les quería grabar porque es algo muy importante e interesante. Quizás la imagen no la vean demasiado bien porque está muy nublado aquí en Paraguay. Indica lluvia desde ayer hasta más o menos el día jueves. Entonces dije, yo no puedo esperar a que salga el sol para que tenga una buena iluminación, ya que mi fuente de iluminación es el sol. Entonces, obviando eso, yo le había dicho a una persona en un comentario de que iba a hacer un vídeo que trate sobre los ejercicios o algunas, no sé si llamarle ejercicios, o algunas técnicas que yo realizaba para a la hora de comer exactamente, a la hora de deglutir, para que sea un poco más aparte de todo eso que les dije, ¿verdad? Esas cosas que tenemos que hacer a nivel mental, en cuanto a las relaciones sociales, en cuanto a las vitaminas y los licuados, independientemente de todo el alimento que vamos a consumir. ¿Qué podemos hacer para no sentir ese miedo demasiado, ¿verdad? Para que sea un poco más llevadero, hasta llegar a la luz al final del túnel, porque va a llegar el final de ese miedo, de esa ansiedad, de ese ataque de pánico, el fin de la fagofobia en tu vida, porque sí se puede. Yo pensé que nunca volvería a comer como antes lo hacía, como normalmente hace la gente. Me sentí devastada totalmente porque pensé que ya no iba a volver a ser normal en ese sentido, ¿verdad? Entonces deposité toda mi fe en mi persona y en Dios. Y a la vez realizaba lo que estaba a mi alcance, ¿verdad? No les puedo decir que Dios me va a solucionar esto, sino que exactamente hoy este vídeo estoy grabando el 9 de diciembre. No sé si voy a alzarlo hoy o mañana, no sé. Pero el 9 de diciembre, exactamente el 9 de diciembre fue el día del 2018, fue el día en que consulté con el psiquiatra, mi primera consulta con el psiquiatra. Y el primer día en que empecé a consumir los ansiolíticos y el antidepresivo. Un año. Y les cuento que pienso en ese momento y me da, no sé, me da algo, no sé cómo explicarles. Y agradezco a Dios y a la vida por volver a poder comer ahora, porque es algo demasiado importante. Y quizás mucha gente se veía en sus caras cuando les comentan. Es mejor no comentar a cualquier persona, para no decir los ignorantes o qué sé yo, ¿verdad? Porque cualquier cosa te pueden decir. Es mejor hablarlo con gente amada, gente que te pueda entender, gente especialista. Mucha gente se rió en mi cara y yo a esas personas no la olvido y duele muchísimo, duele muchísimo. He visto que una persona, me imagino que es adolescente, me escribió en uno de los comentarios de que los especialistas, o sea, no recurrió a los psicólogos ni a psiquiatras, sino médicos que le dicen que es un berrinche de adolescente para llamar la atención. Y qué lástima que profesionales tengan que reírse de las personas que están pasando esto. Ojalá este video no se me haga muy largo, pero hay muchas cosas que decir sobre esto. También Héctor Sánchez, creo que me escribió desde México y me dijo que empezó con taquicardia, se atragantó con omega 3, con la cápsula de omega 3, porque es un poco grande, la verdad. Yo nunca consumía así, sino que siempre la pinchaba con una aguja. Y le quería decir a Héctor Sánchez que va a terminar, la fagofobia va a terminar, eso va a terminar, pero tenemos que hacer todo lo posible
no dejarnos vencer ni abatirnos. Hay días en que uno está totalmente hundido, piensa que nunca va a salir de eso y de a poco va amaneciendo y empezás a... Me dijo que también el arroz no estaba pudiendo tragar. En esos momentos de la fagofobia hay alimentos que se suponen o nos parecen que, o sea, no podemos tragar. Por ejemplo, acá decimos poroto, no sé si le dicen frijoles. Eso yo no podía tragar. Es como que, no sé, pero en realidad no tiene sentido. Todo se puede tragar, obviamente, a la medida normal, ¿verdad? Pero cuando estás con fagofobia es como que ese jugo no puedo, ese sí puedo, esa comida no puedo, pero en realidad está en la cabeza. Acá yo le tengo, por ejemplo, como ejemplo las cosas que voy a consumir. Este es un pan integral o pan salvado, que a mí cuando estaba con la fagofobia se me hacía que era demasiado seco, pero no es así. Yo antes comía normalmente un pan sin tener que untarle, por ejemplo, manteca o dulce. Comía normal, pero en ese momento para mí era demasiado seco y no, tenía que acompañar un poquito de jugo y un poquitito mojarlo y cualquier cosa, cualquier técnica. Bueno, entonces ahora yo quiero mostrarles algunas cosas que yo hacía. Como les dije, con los líquidos, la mayor parte de mi alimentación cuando fue agudizándose más mi fagofobia era líquida, la alimentación que yo tenía. Y tampoco podía ser demasiado espeso. Nunca llegué a licuar cosas saladas, como por ejemplo tener ahí un guiso de arroz y licuar en agua para poder, porque mi mente no aceptaba, como que tenía que hacer un licuado especial. No podía licuar, por ejemplo, la carne, no sé si me entienden. O un plato de comida, echar en agua y licuar y tomar. No, tampoco. Entonces, si yo veía que un jugo era además un poco espeso y no demasiado en serio, yo sentía que ya no podía tragar. Entonces, sí sentía, salía, caminaba por el fondo de mi casa, caminaba, hacía cualquier cosa y venía de una a tomar. ¿Saben qué es lo que más hacía? Por ejemplo, me quedaba mirando, yo puedo tomar, este vaso es pequeño, este es de 200 ml. Yo consumía en ese entonces un vaso de 500 ml. Por ejemplo, miren. Ahora tomo normal, trago, hablo. Normalmente. Pero en esa época jamás para hacer esto. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que tomar de una. ¿Cómo se dice? Fondo blanco. Tomar de una sin que nadie me interrumpa, sin que tenga que estar pensando y me tenía que quedar mirando mi líquido. Son cosas que no tienen sentido. Muchas veces, por ejemplo, tomaba un trago, me quedaba, no podía tragar, tenía que escupir. Imagínense, me iba a escupir. O tomaba, me quedaba así, miren, pero con el líquido en la boca. Y no podía, sentía que no podía, entonces volvía a escupir en mi vaso. Imagínense, yo sé que suena asqueroso, pero eso hacía. Y hasta que tomaba todo, no me importaba, por lo menos era mi salida, ¿verdad? Pero no tenía sentido. Entonces yo lo que hacía era tomar de una vez. Fondo blanco, no como ahora que puedo disfrutarlo, ¿verdad? En esa época no lo disfrutaba porque sufría, porque tenía miedo. Ahora, por ejemplo, puedo hablar, tomar normalmente. Pero en esa época era de esta forma. Tranquilo. Ahora, por ejemplo, cuando se trata de chupar, en nuestro país, por ejemplo, tomamos mate con la bombilla, no sé si habrán escuchado, tereré. Yo eso no podía hacer con mis amigos, no podía porque era como que me bloqueaba. Por ejemplo, este es un hobby y
es con pajita o popote, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Entonces también me pasaba que chupaba y me quedaba ahí. Entonces tenía que chupar de seguido. Por ejemplo, sin parar, no podía parar a hablar ni nada, sino que tenía que ser de seguido o volvía a escupir porque sentía miedo. Entonces, en cuanto a los líquidos, había un miedo, pero por lo menos líquido podía todavía, pero no muy espeso. Y ni hablar de las comidas con cuchara o con tenedor. Eso sí era lo peor. Con eso yo no podía. El arroz, por ejemplo. Un arroz. Trataba de que se me confunda con la saliva y poder tragar. Pero no se puede vivir así. Uno no puede vivir así todo el tiempo. Por ejemplo, un pancito. Vamos a probar con esto. El alimento sólido. Tuve ejercicios que me dio la psicóloga. Por ejemplo, de escuchar una música que me guste mientras estoy comiendo. Entonces agarraba el celular y ponía una música. Obviamente la que me guste, una música tranquila. En mi caso ponía una música cristiana, que me gustaba mucho. Entonces me sentaba y escuchaba la música para comer. También cambiaba de lugar de comer. Por ejemplo, en mi escritorio, otro día en mi habitación, otro día en la mesa, en la otra mesa, en el patio. Eso durante el proceso de curación. También me dio el ejercicio de leer mientras estaba comiendo. Pero saben que yo ya me había dado cuenta de que cuando estaba tan desesperada y quería comer algo, yo me sentaba y me hablaba a mí misma. Entonces ese hablar mientras comes te ayuda a no pensar que estás comiendo, por Dios, estás comiendo y vas a tragar y te vas a tragar. Entonces lo que yo hacía era, por ejemplo, hablar o leer. Por ejemplo, presentación: la totalidad de los países del mundo, a excepción de 2, han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en 1989. Antes, por ejemplo, yo no podía hablar cuando estaba comiendo. No por la educación que tenía, porque obviamente no se habla con la boca llena. Pero mientras hablas no podés comer. Digo, mientras hablas normalmente podés tragar. ¿No ven? Yo le estoy hablando y estoy tragando. Entonces eso pueden hacer. Tienen que hacerlo. Yo sé, solamente en este proceso de sanación. Porque no es que te vas a ir a un lugar y no. Es normal. Háblate a vos mismo. Agarrás, lees, brindar orientación especializada a la familia para prevenir situaciones críticas. Estoy leyendo un código de la niñez y adolescencia en mi país. Entonces uno se va acostumbrando otra vez a que comer es normal, a deglutir. Y por último, voy a tratar de hablarles mientras estoy tragando. La forma más fácil mientras uno está caminando por ahí, qué sé yo, en su vida cotidiana. Lo que yo me di cuenta es que tenía que estar en constante ejercicio mi garganta. Yo necesitaba estar en constante, o sea, no podía dejarle muy estático porque iba a ser peor, la situación se iba a agravar. Entonces lo que hacía era mascar chicle, o creo que se dice también goma de mascar en otros países. Eso es lo que hacía, porque fíjense, con el chicle uno está hablando, tragando saliva
y masticaba. Yo lo que me doy cuenta es de que cuando estaba comiendo, cuando yo empezaba a comer algo, masticaba demasiado rápido. Rápido porque estaba nerviosa, ansiosa, acelerada. Como si fuera que voy a poder tragar así, pero no es así. Entonces, con el chicle podemos hablar, tragar saliva, masticar. Y uno es como para que el cuerpo vuelva automáticamente a saber lo que tiene que hacer. Antes, si yo este pan me comía en media hora, 40 minutos, ahora me como normalmente en 5 o 10 minutos. Y antes no podía comer chicle porque sentía que a lo mejor me iba a atragantar con el chicle. Entonces, discúlpenme que voy a comer hasta el final para que se den cuenta de cómo ayuda. En la época de la fagofobia, o sea, cuando yo sufrí, yo me cerraba el puño, por ejemplo, cuando estaba comiendo. Me cerraba el puño sin que la gente se dé cuenta. A veces ni yo me daba cuenta después había sido que estaba con el puño cerrado. O, por ejemplo, tenía que comer y tener una servilleta en mi mano, qué sé yo, limpiarme enfrente de la gente para ver si podía tragar. Estaba nerviosa, o me hacía esto, o tocaba, o me tocaba el cabello, cualquier cosa, o una patadita leve, o me atajaba de la mesa, como que me tenía que atajar, no sé, o estaba con el pie uno afuera y uno adentro de la silla, no sé cómo decirles, como para salir corriendo. Imagínense, es una tortura, es una fobia, que a diferencia del miedo normal y común, que puede ser beneficioso muchas veces para nuestra vida, el miedo, la fobia es irracional, es un miedo a un peligro que no existe, a un peligro irracional. En este caso, nuestro cuerpo sabe lo que hace, así como respirar, mirar, hablar, qué sé yo, tantas cosas, y nuestro cuerpo sabe tragar, sabe lo que hace. ¿Qué es lo máximo que puede pasar mientras estás comiendo? Yo eso pensaba, entonces decía, no me va a pasar nada, y si me atraganto, quizás tampoco me muera, ¿verdad? O sea, pensamientos extremos te llegan. Hay tantas cosas por decir, hay tantas técnicas que yo les puedo dar, o sea, no son técnicas, pero cosas que yo hacía y me ayudaban. Tratar de hablar, yo hablaba caminaba por el patio, por mi plato, desesperada. Y ahora estoy feliz. Muchas veces me quiero quejar de cualquier situación que me esté pasando. Luego recuerdo cuando estaba con la fagofobia, lo único que yo quería, la única cosa que pretendía era poder comer como la otra gente lo hace. A mí no me importaba nada más que eso. Y espero que les ayude y puedan practicar y estén seguros de que esto tiene un final. Gracias a las personas que me confían con los mensajes. Sigan comentando, suscribiéndose, denle me gusta. Yo lo único que quiero es que puedan superar eso. Y van a superar. La cuestión es que sea en un corto plazo. Y saludo a la gente que se contactó conmigo por el Instagram, que me escriben en los comentarios. Como les dije, estoy para ayudarles en eso que yo pasé y que conozco súper bien. Gracias a Dios, solamente me duró 8 meses, como 10 meses completando esa época en que yo no aceptaba todavía.
Y nada, hoy hace un año que empecé mi consulta psiquiátrica, que fui por primera vez. Estaba tan desesperada y que el líquido ya no podía tomar. Y ahora estoy feliz. Y gracias por tu atención y por ver este vídeo. Y disculpen si ven la línea de agua de la aplicación. Eso no importa demasiado. Lo que importa es que superen la fagofobia y no vuelvan a caer en la misma.